Vamos a esperar unos minutos para comenzar y gustaría si podemos chequear cómo está. Ah, perfecto. Hoy, Micaela, ¿cómo está usted, Micaela? Estaba indicando por... Ah, perfecto. Obrigada, Gilberto. Eu estaba avisando por chat, estaba falando con... Boa noite, Karime. Estaba avisando por chat que precisamos dos materiales. Primero envié un email con esquema I y esquema R, y un segundo email que Flavia acaba de enviar ahora, que es con un PowerPoint para poder acompañar. Perfecto. ¿Me avisan si recibieron el PowerPoint? Porque va a ayudar mucho para la presentación de hoy. Perfecto, obrigada, Gilberto. Entonces, si vocês pueden ir abriendo el PowerPoint, yo que va a ayudar bastante. Perfecto. Ah, muito obrigada, Karime, porque yo no tengo feedback, así que si vos no me avisan, no sé si está funcionando bien o no está funcionando bien. Perfecto. ¿Se escucha bien entonces? Boa noite, Eduarda. Perfecto. Qué bon que se escucha bien. Vocês me avisan si tengo que falar más divagar, si tengo que elevar la voz, vocês me avisan porque no tengo forma de feedback, excepto o chat de vocês. Si vocês me escriben, puedo hablar más divagar. Boa noite. Hola, Karina. Hola, Flavia. ¿Cómo está usted? Bueno, vamos a intentar comenzar entonces. Ya son las 6 de hora de aquí de Estados Unidos. Para você, yo acho que son las 8. Veo que tenemos conectada 16 personas, así que vamos a comenzar. Entonces, yo no voy a conseguir enxergar o tiempo todo o chat, pero una vez que terminamos voy a tratar de prestar atención. Perfecto, Karime. Voy a prestar atención a las preguntas. No sé si voy a conseguir, mientras que voy falando, responder a las preguntas, mas voy a intentar como fiz la otra vez. Entonces, voy a ir acompañando todo con el PowerPoint, especialmente por el tema de citas, porque hallo que vocês va a ayudar mucho más si vocês, cuando tenemos una cita, pueden acompañar el texto, aunque el texto está en español, pero hallo que va a ayudar bastante. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar entonces. Bien. Los quiero dar la bienvenida al paradigma de Lacan. La presentación del aula número 1 fue sobre Freud y la propuesta de Freud sobre supereu. Hoy voy a concentrar totalmente en la propuesta de Lacan. Vamos a partir de un presupuesto, y es que la obra de Lacan la vamos a pensar como sincrónica. ¿Qué significa sincrónica? Que es posible seguir un concepto como el concepto de supereu a través de toda la obra y que tenga una lógica entre sí. Bueno, ese es el trabajo que yo propuse cuando presenté en las jornadas, que es intentar rastrear toda la propuesta de supereu a lo largo de la obra de Lacan, pero pensándolo como si fuera sincrónica, en el sentido de que es posible articular lo que dice en diferentes seminarios. Eso es lo que vamos a intentar hacer hoy. Entonces, la propuesta es pensar la obra de Lacan como él piensa la estructura significante, con dos características. Número 1, sincrónica, y número 2, covariante, que es un concepto muy importante para comprender cómo funcionan los conceptos en la obra de Lacan. ¿Qué significa covariantes? Covariantes significan que todos los conceptos se articulan entre sí y dependen de los otros.
con lo cual no es posible modificar un concepto sin que se modifiquen todos los demás conceptos. Es la forma en que Lacan piensa la estructura significante. Los significantes forman una estructura covariante donde al modificarse un significante se modifican todos los demás, y es la forma en que vamos a pensar entonces que se articulan los conceptos en la obra de Lacan. Bien, vamos a comenzar entonces con el slide número 1. Me avisan si ustedes lo pueden abrir. Si ustedes consiguieron abrir el slide número 1. Bien. Espero que consigan, no estoy viendo respuesta en el chat, pero espero que consigan acompañar. Vamos a estar, perfecto, en el slide número 1 para que podamos ir acompañando. Bien. Entonces, la primera idea para comenzar hoy es cuál es el cambio fundamental del paso del paradigma de Freud al paradigma de Lacan del concepto de supereu. ¿Cuál es ese primer cambio? Que para Freud el supereu es equivalente, funciona similar al imperativo categórico de Kant. Es decir, funciona como si fuera la ley moral. Lacan va a hacer un cambio de esta propuesta y lo va a transformar en un imperativo sobre mí, que les expliqué en la reunión anterior, que hace un yogo con la palabra supereu, porque Lacan dice que ese super significa sobre, y entonces transforma a la palabra supereu en sobre mí. Y ahí entonces está la propuesta resumida de cuál sería el cambio. Lacan lo va a tomar al supereu como un imperativo que recae sobre mí, es decir, sobre el sujeto. Entonces, estamos proponiendo el pasaje del supereu en Freud como instancia psíquica interior a un sujeto, heredero del complejo de Edipo, internalización d'após dos pais, que es la propuesta de Freud, a la propuesta de supereu en Lacan, que es una de las formas de isofala. ¿Sí? Está resumido en la slide número 1 las dos características más importantes de este cambio, de esta mudanza que hace Lacan del concepto de supereu. Vamos a pasar al slide número 2. Entonces, este es texto del seminario 1 de Lacan. ¿Sí? Lo tienen indicada la cita. Lacan estaba hablando de la propuesta de Freud y dice, en oposición a esta concepción, es decir, a la de Freud, conviene formular lo siguiente. De modo general, el inconsciente es, en el sujeto, una escisión del sistema simbólico, una limitación, una alienación inducida por el sistema simbólico. El supereu es una escisión análoga que se produce en el sistema simbólico integrado por el sujeto. Ese mundo simbólico no se limita al sujeto, ya que se realiza en una lengua compartillada, sistema simbólico universal, al menos en la medida en que establece un imperio sobre una comunidad determinada a la que pertenece el sujeto. Entonces, esta es la frase más importante. O supereu é una escisión en tanto que ella se produce para o sujeto, pero no únicamente para o sujeto, en sus relaciones con lo que se llama la ley. Como les expliqué, esto pertenece al seminario 1. Vamos al slide número 3. Lacan. El superyo es un imperativo sobre mí, una escisión del campo simbólico. Esto es muy importante. El campo simbólico, para Lacan lo vamos a llamar A mayúscula, que impera sobre mí. Por lo tanto, su materialidad es significante. Es una de las formas
que Lacan llama de isofala, la definición de inconsciente de esa máquina que fala en mí más ainda de mí. Y ahí ustedes tienen la cita. Toda dimensión del ser se produce en la corriente del discurso amo, de aquel que, al proferir el significante, espera de él lo que es uno de los efectos de vínculo, que no hay que descuidar, y que depende del hecho de que el significante manda. El significante es ante todo un imperativo. Ven entonces que si la idea de supereu es un imperativo como sobre mí, necesitamos incorporar el concepto de significante, de cadenas significantes, para entender cómo funciona este supereu. No va a ser una instancia psíquica interior, interna al individuo, sino que lo que vamos a necesitar es entender el funcionamiento de la cadena significante en lo que llamamos el otro, A mayúscula. Bien, vamos a pasar entonces al slide número 4. ¿Sí? Este es un resumen que yo introduje en la última sesión, pero lo necesito revisar porque apenas introduje el concepto y vamos a necesitar estas ideas para poder pensar el concepto de supereu en Lacan. Número 1, lo más importante, está radicalmente situado en el registro simbólico de la palabra. ¿Sí? Para que podamos entender por qué dice Lacan que está en el registro simbólico de la palabra, es que le envié a ustedes el texto con el esquema R y con el esquema I. Es un resumen, y porque no voy a tener tiempo en esta reunión de introducirle esas ideas, esos conceptos, esos recursos tan importantes de Lacan para poder entender la topología y a través de la topología cómo los conceptos se articulan entre sí. ¿Me avisan si todos los que están presentes en este momento recibieron el email con el texto? Eduarda, sí. Eduarda, puedo ir más despacio. Voy a tratar de ir más despacio, Eduarda, sí. ¿Me avisan si tienen el texto sobre esquema R y esquema I? Micaela, sí, perfecto. Bien, entonces, ahora voy a leer la frase, pero lo vamos a comprender cuando veamos gráficamente el esquema R. Si ustedes lo tienen a mano, va a servir. Entonces, ¿qué nos está diciendo Lacan? Que la ubicación del supereu es en el registro simbólico de la palabra. No coincide, no es igual al yo ideal. ¿Por qué? Porque el supereu es coercitivo y el yo ideal exalta, son opuestos. Entonces, no hay una coincidencia entre el supereu y el yo ideal. Todo lo que les estoy leyendo, todos estos puntos que ustedes tienen en el PowerPoint, les recuerdo, está extraídos del seminario de Lacan. Tercera característica, es bastante imposible de localizar excepto de una forma mítica y como una palabra clave. ¿Qué significa esto? Que es necesario la lectura y la interpretación del analista para localizarlo. El sujeto no es consciente, no percibe cuáles son estos elementos de cadenas significantes que se le imponen como supereu. No es accesible al paciente. Vamos a requerir entonces de la interpretación del analista. Cuarta característica, como lo expliqué, es un imperativo sobre mí, como lo indica el sentido común y el uso que hacemos de él, es coherente con el registro de la ley y la noción de ley, con todo el sistema del lenguaje, en la medida en que define la situación del hombre y no solo del individuo biológico. Ahora, fíjense qué interesantes. Coherente con el registro de la ley, pero al mismo tiempo puede ser lo opuesto. Y esta es la diferencia fundamental entonces una de las diferencias fundamentales con el concepto de supereu en Freud, porque si ustedes recuerdan, para Freud el supereu está en el registro del imperativo categórico, o sea, de la ley moral. Pero ¿qué está diciendo con esta característica Lacan? Que tanto puede ser en la misma dirección que la ley moral o puede ser lo contrario. El supereu para Lacan
es un texto que puede ser acorde con la ley o opuesta, con la ley moral. Acorde o opuesta. Fíjense lo que dice Lacan. Tiene exactamente la relación opuesta, que es una ley, puede presentarse como una ley sin sentido, no como una ley con sentido, como la ley moral planteada por el imperativo categórico. Entonces, es una ley reducida a algo que puede llegar a ignorarla. El supereu es a la vez la ley y su destrucción, su negación. Esto, la única forma que lo vamos a entender es con los ejemplos. Por ahora, les pido paciencia. Vean qué interesante esta diferencia que muestra que entonces el supereu para Lacan no va en la misma dirección de la ley moral porque dice que puede exactamente ignorarla, ir hacia lo contrario. Seguimos. El supereu es esencialmente la palabra misma, el mandato de la ley, mientras que solo quede su raíz. La ley se reduce a algo que ni siquiera se puede expresar como el tienes que es simplemente una palabra privada de todos los sentidos. El supereu termina indicándose con lo que Lacan llama la figura feroz. Si ustedes recuerdan, yo les comenté en la otra reunión que esa fue la característica que Alfredo Ellis te presentó en su conferencia sobre el supereu en Lacan, que el supereu en Lacan se presenta como esa figura feroz. Bien, vamos a ir entonces al slide 5. Van a ver ahí que es un cuadro comparativo de las dos propuestas, del paradigma de Freud y del paradigma de Lacan. Y pueden ver los puntos más importantes de separación en el sentido de oposición. Entonces, para Freud es una instancia, para Lacan es la escisión del sistema simbólico en relación a la ley y, como lo dijo Alfredo Epstein, una figura obscena y feroz. Para Freud el origen está es un heredero del complejo de Edipo, para Lacan es un efecto de la máquina del lenguaje, o sea, del inconsciente pensado como esa máquina automática del lenguaje. Para Freud se presenta como el imperativo categórico de Kant, como la ley moral. Para Lacan, imperativo sobre mí, pero en relación a la ley moral puede ser absolutamente lo opuesto a la ley moral. Se puede presentar como oponiéndose a la ley moral. Para Freud, entonces, es una instancia, es universal para todos los seres humanos, para todas las culturas, y la propuesta que les quiero presentar hoy, para discutir, para ver qué ustedes piensan, es si Lacan plantea entonces al supereu como un síntoma, que es lo que vamos a pasar a trabajar ahora. Bien. Entonces, la propuesta. El supereu como un síntoma y pensarlo en las estructuras clínicas. Es decir, vamos a tener que utilizar el concepto de estructuras clínicas. Simplemente voy a trabajar neurosis y psicosis. En este caso no voy a trabajar perversión. No he hecho una investigación en esa parte, pero me gustó la posibilidad de poder trabajar el campo de la psicosis por oposición al campo de la neurosis, porque Lacan a los dos campos los trabaja siempre como en relación, no trabaja uno en forma exclusiva. Así que por ese motivo decidí hacer esta investigación comparando funcionamiento del supereu en neurosis con de psicosis. Hoy nos vamos a concentrar en el funcionamiento en el campo de las neurosis. ¿Me podrían decir si vamos bien? Vamos ya en 15 minutos. Quería saber un pequeño feedback, si les parece que se entiende. Tengo que ir un poco más divagar. No sé si tenemos un poquito... Ah, gracias, Luciana. Gracias, Luciana. Sí, vamos bien. Perfecto, tranquilo. Bien. Podemos seguir entonces. Entonces, fíjense en esta frase de Lacan, es del seminario
Gracias. Es del seminario ¿Qué dice Lacan en el seminario El concepto de supereu no está desarrollado. Tenemos que pensarlo en los distintos registros. ¿Sí? ¿Cuáles son los 3 registros? Simbólico, imaginario y real. Y nos está diciendo Lacan que algo pasa en la obra de Freud que no se ha desarrollado el concepto de supereu. Y en el seminario 1, Noemí, el título de la conferencia de Alfredo sobre supereu creo que fue en unas jornadas. Lo podemos buscar porque está el video, así que podemos investigar y te enviamos el video. ¿Sí? Justamente hoy algunos colegas de Apola Tucumán compartieron unos minutos, así que por eso sé que está circulando el video y lo podemos conseguir. Yo voy a conversar con Karime y con Flavia para encontrar esa conferencia y le vamos a enviar le vamos a enviar la conferencia de Alfredo. A todo esto me parece fundamental que la vean porque para mí produjo un efecto muy fuerte a nivel clínico. Luego de escuchar esa conferencia, empecé a poder leer el supereu en distintos casos clínicos y es la razón por la cual yo hice esta investigación. Así que realmente recomiendo que empiecen a trabajar el concepto de supereu desde esa conferencia de Alfredo. Y el intento que yo estaba haciendo es simplemente profundizar esa puerta que él abrió con esa conferencia. Así que sí, vamos a tratar de conseguir esa conferencia y enviárselas. Bien. Entonces, fíjense qué interesante lo que nos propone Lacan. Dice que no está desarrollado el supereu, o sea, nos está invitando a desarrollarlo, y dice, para pensarlo es necesario, para poder pensarlo es necesario pensarlo en los 3 registros. Otra vez, es la razón por la cual les envié el material sobre el esquema R, porque el esquema R es la forma en que Lacan articula los 3 registros en la significación del sujeto. Así que eso lo vamos a ver con el esquema R. Por eso es que estamos con estos materiales topológicos para pensar cómo articular supereu con los 3 registros. Entonces, en ningún lado de lo que yo leí, Lacan dice que el supereu es un síntoma. Esa es mi propuesta y les voy a explicar de dónde saqué esa idea. Este es el párrafo del que yo saqué la idea. Fíjense. Creo que ustedes los tienen. A ver si está aquí. Déjenme ver. No, esta frase me parece que no está en... Bien, esta frase no está, pero la próxima sí. Fíjense en lo que dice Lacan en el seminario Está hablando do eu, no del supereu, do eu. Lacan dice, o eu está estructurado exactamente como un síntoma. No es más que un síntoma privilegiado no interior do sujeito. É o síntoma humano por excelencia, la enfermedad mental do homem. Ustedes no pueden dejar de sorprenderse de que o eu se construye, se sitúa en el conjunto del sujeto, exactamente como un síntoma. Nada lo diferencia. Entonces, Lacan nos está hablando de eu y yo les propongo a ustedes con este trabajo realizar la misma maniobra, transformar o supereu en un síntoma. ¿Qué ventaja tenemos con transformarlo en un síntoma? Fíjense en cuál es la idea. Si es posible aplicar a la idea, esta misma idea de síntoma para supereu, lo podemos pensar como un problema a resolver, a ser trabajado no análisis. Si es un síntoma, siguiendo la propuesta de Lacan respecto a eu, no es generalizable para todos los casos, para todos los individuos del planeta como Freud propone. Entonces, pensándolo como síntoma, lo podemos pensar articulado en un caso específico. Fíjense en cuál es el concepto de síntoma, Daniel. Más de vagar. Perfecto, vamos a intentar Daniel.
Fíjense, vamos a ir al slide 6, ¿sí? Creo, Daniele, que como está el slide, el problema fue que lo que falé antes no estaba el slide. Creo que todo lo demás está en el slide y va a ser mejor. Entonces, slide 6. Les traje un concepto de síntoma que está en el seminario 23, en la versión crítica de Rodríguez Ponche, página 33. Fíjense en lo que dice Lacan, cómo es el síntoma. Es precisamente en tanto que el discurso del amo reina que el S2 se divide. Y esta división es la división del símbolo y del síntoma. Pero esta división del símbolo y del síntoma, ella está, si se puede decir, reflejada en la división do sujeito. Porque o sujeito o que un significante representa para otro significante, que estamos necesitados por su insistencia en mostrar que es en el síntoma que uno de esos dos significantes de lo simbólico toma su soporte. Para entender esta frase, ustedes van a ver en el PowerPoint, tienen un esquema, ¿sí? Es cómo se relacionan los significantes. Tenemos cadenas de significantes. El S1 se conecta con un S2. Esos dos significantes se conectan con otra cadena de significantes y el síntoma se basa entonces en esa estructura de articulación de la cadena significante. Por lo tanto, les estoy proponiendo, uno, pensar o supereu como un síntoma. Y si pensamos un síntoma, lo estamos pensando como articulado en la cadena significante. Cadena significante que no existe de antemano, que es el efecto de lectura de un analista sobre el discurso del paciente. Es decir, la cadena significante de la que estamos hablando es el resultado de la inmixción de otredad entre el discurso del analista y el discurso del paciente. Ese discurso va a crear un texto, lo que llamamos cadenas significantes, y estamos proponiendo entonces pensar el concepto de supereu como un síntoma, un conjunto de significantes articulados en ese discurso de inmixción de otredad entre el paciente y el analista que se produce en análisis. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Entonces, si pensamos el supereu articulado como cadenas significantes, ¿qué significa eso? Que podemos realizar un trabajo que lo modifique y que resuelva. Bien. Aquí les traje, me parece que no lo tengo en slide. Esta es una cita de la que voy a leer ahora, de Alfredo Edelstein, de Otro Lacan, de Letra Viva, página 44. ¿Sí? En la página 44 nos da Alfredo de qué se trata el trabajo de resolver un síntoma. Se trata de reestructurar las relaciones de los elementos en juego, en un caso, en función del conflicto, do desejo, do gozo, da inmixción de otredad y de discurso. En definitiva, a causa en la otra escena y el objeto A, aunque el padecimiento se registre o se padezca en forma particular. Otra forma de decir lo que les acabé de explicar. Entonces, pensarlo como articulado en un discurso en inmixción de otredad. Bien. Vamos a pasar al slide número 7. Siguiendo la propuesta de estructuras clínicas de Lacan, se plantea que primero precisamos hacer lo que se llama un diagnóstico conjetural. Tenemos un caso, el caso está formado por material, el material está hecho de cadenas significantes. Para ustedes,
en forma concreta es el texto del paciente, pero también el texto del paciente está integrado con las preguntas y los comentarios del analista. Vamos a tener entonces ese caso creado en análisis, es un texto producido en inmicción de otredad entre el analista y el paciente. ¿Sí? Ese texto vamos a realizar un diagnóstico conjetural. Perfecto, Flavia les avisa que si hay alguna duda con alguna palabra, colocan en el chat y Flavia va a traducir para ustedes. Muy obrigada, Flavia, por ese detalle. Entonces, tenemos ese texto, necesitamos realizar un diagnóstico conjetural, neurosis o psicosis. ¿Sí? ¿En qué va a consistir el trabajo con el concepto de supereu? Consistirá en identificar os enunciados aislados do conjunto da lei que luego van a aparecer produciendo síntomas. Esos enunciados, frases, ese conjunto articulado de significantes, operan sobre el sujeto como imperativo sobre mí. Lo que dijimos, una ley sin sentido. ¿Sí? Entonces ustedes tienen en el slide 7, se trata de determinar cuál es la estructura del caso, formado por cadenas significantes. Sí, Karina, lo que vamos a aislar es esa frase o conjunto de significantes. Lo vamos a ver claramente en los ejemplos. Sí, eso mismo, aislado, isolado, eso. Entonces, va a ser, para que sea más fácil, va a ser una frase, va a ser un conjunto de significantes isolado como dice Flavia, isolado, está escindido de A, del conjunto del campo del otro, va a haber una frase que va a operar como un imperativo sobre el sujeto. Eso es lo que vamos a identificar. Lo que vamos a identificar, o lo que les voy a proponer, es que esa frase no funciona do mismo jeito en neurosis que en psicosis. Hoy vamos a trabajar específicamente en neurosis, la próxima reunión vamos a pensar el problema en psicosis. Bien. Entonces, para pensar en el campo de la neurosis, vamos ahora directamente al campo de la neurosis. Les propongo ir al slide 8. ¿Sí? En el slide 8, ustedes van a tener el esquema Z. ¿Sí? A ver si lo puedo, me parece que lo tengo aquí escrito. ¿Me dicen si se ve el esquema Z? Este es el esquema Z. ¿Me dicen si se ve bien ahí? Sí, creo que lo tienen dibujado. Hace un poco de reflejo la luz. A ver si consigo bajar un minuto la luz. Ahí está, perfecto. Perfecto. Bien. Ahí tenemos el esquema Z. Perfecto. Bien. Fíjense, en el esquema Z tenemos sujeto, A', el campo del otro. ¿Sí? Estamos diciendo que, si tengo aquí con color, este es el campo donde se va a escindir el supereu, ¿sí? El campo del otro lo vamos a llamar A. Lacan hace una propuesta de modificación. Él había propuesto un esquema similar para entender la relación entre el sujeto y el otro. El esquema anterior se llamaba esquema lambda. Para poder entender todo este proceso, yo les recomendé un libro, que lo tengo aquí, que es fundamental, este libro. Modelos, esquemas y grafos en la enseñanza de Lacan. Este es el libro básico para poder entender este esquema, el esquema lambda, que es el esquema anterior, las modificaciones. Todo lo que yo voy a hablar sobre esquemas está tomado del libro de Alfredo Eilenstein. Entonces,
Este es el esquema Z. El esquema Z es una modificación del esquema lambda. ¿Por qué? Se los voy a explicar acá en forma estirada, ¿ven? Porque al estar escrito de esta forma, articulando estas tres letras, lo podemos pensar en una línea, por lo tanto, en una cadena. Como Lacan le interesa articular el concepto de cadena significante, el concepto de inconsciente, como lenguaje articulado, como una cadena significante, ustedes ven que de esta forma, con este gráfico, cuando vean el esquema lambda, va a ver que esto no se puede hacer, pero de esta forma podemos articular entonces la relación entre el sujeto y el otro en una cadena, funcionando de esta forma, ¿sí? Entonces, déjenme volver al texto. Para seguir directamente a Lacan, les dije, el libro de Alfredo es impresionante para poder extender todo este desarrollo de los textos, pero el texto donde Lacan presenta al esquema Z es de una cuestión preliminar para el tratamiento posible de la psicosis. Fíjense qué interesante. Lacan dice que esta propuesta, este esquema, es la formulación científica de la relación del sujeto con el otro. ¿Sí? Es la relación científica. Y es la forma en cómo corrige el esquema lambda, L, para luego poder articular los esquemas R, I y el grafo del desello. Es una propuesta de Lacan para sustituir la tópica freudiana por una nueva concepción del espacio topológico, apropiado al nuevo inconsciente, que es el inconsciente de Lacan, como cadena de significantes y articulado como un lenguaje. ¿Qué significa esto? Que el otro no es más un sujeto, no es más como en la obra de Freud, el otro, la madre, el padre, los elementos del complejo de Edipo. El otro, en la obra de Lacan, se va a transformar en un lugar. No es más una persona, el otro es un lugar. Y ustedes lo van a ver entonces en el esquema Z, en el lugar que está con la letra A mayúscula. Bien. Entonces, ¿por qué traje este esquema? Porque con este esquema, el texto creo que les comenté, ¿verdad? De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, están escritos. En este texto, Lacan nos va a explicar cómo diferenciar neurosis-psicosis. Dice, la condición do sujeito, neurosis o psicosis, depende lo que você ten en el lugar do outro, en el lugar de A. ¿Qué es A? Lo tienen en el esquema. A es el lugar desde donde se puede plantear la cuestión de la existencia do sujeito. ¿Qué tipo de existencia? La pregunta articulada ¿qué soy? Ahí. Referente a su sexo y a la contingencia del ser, a saber si es hombre o mujer, por una parte, y por otra, que podría no ser. Entonces, vamos a hacerlo con palabras más simples. Para Lacan, el lugar A es un lugar, es el lugar donde el sujeto se va a hacer la pregunta por la existencia y esa pregunta de la existencia tiene una doble faz. Es la pregunta por la existencia si soy hombre o mujer y es la pregunta por la existencia si estoy vivo o si estoy muerto. La sexualidad y la muerte, el sujeto va a preguntar en el lugar del otro. Entonces, ¿cómo Lacan dice que se determina ese A? Es a título de elementos del discurso particular cómo esa cuestión del otro se articula. Pues es porque esos fenómenos se ordenan en las figuras de ese discurso, por lo que tienen fijeza de síntomas, por los que son legibles y se resuelve cuando son descifrados. ¿Sí?
Lo tienen en el texto, lo pueden acompañar, entonces fíjense en qué interesante. Ese lugar del otro, ¿cómo se determina? Como les estaba contando, con los elementos de un caso. Con los elementos de la historia de un caso se va a crear ese campo que se llama el otro. ¿Sí? Son figuras del discurso. Y esos elementos de discurso, esos significantes, determinan los síntomas y determinan que uno pueda leer como analista o no esos síntomas. Y luego de la lectura, los síntomas se resuelven si son descifrados. Esta es la propuesta que le estoy haciendo entonces de supereu como síntoma. Poder identificarlo, poder leerlo y poder descifrarlo para que sea resuelto. Fíjense en el siguiente párrafo. Ese xogo de significantes no es inerte, no es muerto, puesto que está animado en cada partida particular por toda la historia de la ascendencia de los otros reales. ¿Quiénes son los otros reales? Fíjense que está otros con minúscula. Padre, madre, familiares, toda la red de relaciones familiares del paciente. Por esos otros reales que la denominación de otros significantes implica en la contemporaneidad del sujeto. Más aún, ese xogo, en cuanto que se instituye en regla más allá de cada partida, estructura ya en el sujeto las tres instancias, yo, ideal, realidad y supereu. Fíjense en que es clarísima esta frase, cómo Lacan nos está diciendo entonces que el xogo de los significantes, cómo se determina en un caso la articulación de significantes. Recordemos que los significantes son el resultado de una lectura del analista sobre el caso, el juego de los significantes, que son el resultado de la lectura del analista sobre el discurso que se produce en la sesión en inmicción de otredad, eso determina el supereu. Determina el supereu, determina o eu y determina a realidade. Conclusión. O supereu está determinado por el xogo de significantes en el campo do outro. Tienen fijeza de síntomas. Creo que Kellen va a tener que traducir. Fixidez. Flavia. Los síntomas tienen fixidez. ¿Sí? Si no son leídos, si no son ofrecidos a esta lectura que va a hacer el analista. Bien. Vamos al slide número 9, que es el esquema R, que le hemos enviado material para que ustedes puedan leer tranquilos. Ese material, les dije, está hecho con este libro. A ver si se consigue ver ahí. El material está hecho con textos de Lacan. Hice un resumen de textos de Lacan y texto de Alfredo Einstein, pero quise hacer un resumen para que ustedes pudieran tener un panorama general de qué significa el esquema R, y también les envié del esquema I, que es el que vamos a usar para psicosis en el próximo encuentro. ¿Ok? Pero tienen que tener una noción general porque para Lacan, esquema R, esquema I son instrumentos topológicos del analista, son instrumentos que ustedes tienen que tener. Si ustedes son cirujanos, necesitan ciertos instrumentos. Si ustedes son psicoanalistas para Lacan, ustedes necesitan manejar estos esquemas, porque son esquemas que les permiten organizar los elementos del discurso que se produce en análisis. ¿Sí? Bien. Lacan, ¿dónde trabaja? Lo primero, lo más importante, ¿dónde trabaja el esquema R? Lacan, en los escritos. Yo tengo la indicación de la página en español, en la página 534. No tengo la indicación en portugués, pero creo que la podemos conseguir. Si ustedes necesitan, la podemos conseguir. Entonces, el texto de una cuestión preliminar para todo tratamiento posible de la psicosis. Primero, ¿qué es el esquema R? El esquema R es la teoría de Lacan que explica la función paterna en la articulación, en el anudamiento de lo simbólico, lo imaginario y lo real, que es la neurosis.
¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que les dije que Lacan nos indicaba ese camino en el seminario UM, que para entender el super-eu necesitamos entender lo articulado, simbólico, imaginario y real? Justamente este esquema es una propuesta de Lacan para entender los tres registros articulados, y Lacan propone que en este esquema están articulados y forman una superficie cerrada por el hecho de que estamos en la neurosis y está sí funcionando P, que es el significante del nombre del padre en el campo del otro. ¿Sí? Si vemos en el esquema, van a ver el esquema. Entonces el esquema R es una superficie, y si ustedes ven, quiero que le presten atención hay dos triángulos, ¿sí? Es una superficie fechada. Acá Flavia me ayuda para traducir. Entonces, el esquema es una... Karina, ¿vos se puede un poco explicar a cadena significante? Karina, la cadena significante está en el slide 6, ¿sí? Déjame ver si yo puedo escribir aquí. A ver. Karina, vamos a tratar de retomar. Karina Correa. Ahí está. Karina, la cadena significante para Lacan es significante 1 en relación a un significante 2. ¿Cuál es la teoría de Lacan? Un significante representa a un sujeto para otro significante. ¿Qué es un significante? Lo vamos a ver si quieres en los ejemplos, no te lo puedo explicar ahora, pero en los ejemplos vamos a decir esto es un significante. El significante es el resultado de la operación de lectura de un analista. El significante no es una palabra. El significante no es cualquier cosa, no es cualquier palabra. El significante puede ser una frase, puede ser una palabra, puede ser un gesto, puede ser un silencio, puede ser muchas cosas. Pero lo que es importante es que si digo que tal elemento del discurso de un caso, de un paciente, digo que es un SUM, significa que es un efecto de la lectura del analista. ¿Sí? Un significante representa a un sujeto para otro significante, pero no alcanzan 2 significantes. Necesitamos mínimo 4. Quiere decir que a su vez se van a conectar con más significantes y todos los significantes se van articulando de la misma forma. Quiere decir que este significante 2 se va a convertir en el significante 1 de otro significante. Este se va a unir con otro y se van todos uniendo entre sí. Eso es la cadena significante para Lacan. Karina, un resumen un poquito rápido, pero si lo ves está en el gráfico donde dice síntoma y ahí permitimos que puedas seguir avanzando en lo que estamos planteando, ¿verdad? Bien, entonces, estamos en el esquema R, que ustedes lo tienen en el PowerPoint. Fíjense qué interesante. Es una superficie y está determinada por 2 triángulos. El triángulo de arriba es el triángulo del campo imaginario, el triángulo de abajo es el triángulo del campo simbólico. ¿Sí? Fíjense que tienen una S, el campo simbólico es un triángulo con línea completa. ¿Lo ven que tiene línea completa? Significa que está, como dijo Flavia, que se decía cerrado, fechado creo que era. Es una superficie cerrada. Es importantísimo porque en la neurosis el campo del otro constituye una superficie cerrada. Por eso tienen el triángulo A, tienen localizado A, y tienen una P de afuera. ¿Qué es lo que quiere indicar Lacan con eso? Que
o significante nome du pai está funcionando en A, que es en el campo del otro, y eso significa que le da estabilidad al campo simbólico. ¿Cómo vamos a llamar la estabilidad? Significa que la estructura está fechada. El triángulo de encima no vamos a profundizar porque mi objetivo de este esquema es que localicemos ahí dónde está o supereu, así que no voy a profundizar el otro triángulo que está encima, que es el triángulo imaginario, ¿sí? Y lo que está sombreado, lo que está en color oscuro, que tiene una R, es el campo de la realidad, que en el campo de la neurosis, el campo de la realidad también es fechado y forma una banda de Moebius. En el campo de la neurosis, como el campo de la realidad es una banda de Moebius, nos permite pensar que los elementos son dialectizables. Es posible hacer modificaciones, cortes, es posible que haya modificaciones. ¿Sí? Entonces, el esquema R es la propuesta de Lacan para articular los tres registros, simbólico, imaginario y real, y vamos a localizar en este esquema al supereu en el campo A, es decir, en el triángulo A, ahí deberíamos escribir supereu. Bien. Ahora, fíjense en cómo hay que pensar el campo de la neurosis, porque en base a esto es que luego cuando planteamos psicosis van a ver cómo funciona lo opuesto. El campo de la realidad está fechado y constituye una banda de Moebius. En este campo tenemos forclusión do sujeito. Fíjense que no es lo mismo forclusión do sujeito que forclusión de significante nome du pai. En el campo de la neurosis tenemos forclusión do sujeito. En el campo de la psicosis vamos a ver forclusión do nome du pai. Son dos operaciones distintas. ¿Qué significa en neurosis forclusión do sujeito? Significa que nada en la estructura, es decir, ningún significante, puede responder a la pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué soy? Si en el campo A, en el triángulo simbólico, opera o significante nome du pai, si está operando este significante, significa que por ley de significantes, ninguno va a responder a qué soy eu. Significa que opera la ley do A. Un significante, lo que escribí para Karina, un significante representa un sujeto para otro significante, pero ningún significante va a representar al sujeto. ¿Sí? Creo que podríamos hacer una forma más simple de explicar. Quiere decir que no hay signo ante la pregunta ¿qué soy? No hay ningún significante que responda a un sujeto. ¿Sí? Si fuera posible hacer la pregunta ¿qué soy? Y hubiera algún significante, le puse 2, pero debería ser 1 aquí, si existiría algún significante que responda a la pregunta, si esto existiera, ¿sí? Significaría que no está operando el significante nome du pai. Por lo tanto, forclusión do sujeto significa que esto no existe. No hay un solo significante que pueda decir qué es el sujeto, qué soy eu. Y esto es el campo de la neurosis. Y esto se llama forclusión do sujeito. Como verán, para poder entender la obra, para enxergar la obra de Lacan, precisamos articular muchos conceptos juntos. Cadena significante, outro, significante nome du pai, forclusión. Así que espero que no sea muita coisa juntas para você, pero el único jeito que consigo de tratar de articular los conceptos posibles para pensar en un campo y en el otro campo. Bien. Fíjense lo que dice, esto lo dice Alfredo Edelstein en el texto, otro libro indispensable, a ver si los puedo mostrar, El grafo do desejo.
existe en portugués, así que se los recomiendo. Bien. ¿Qué dice Alfredo Eilenstein? Dice que la cuestión clínica central en el campo de las neurosis é como o sujeito modula a resposta ante la inexistencia de un significante que lo representa. ¿Sí? Entonces, no existe un significante que lo represente y entonces en la neurosis o sujeito tem que decir qué faz con eso. No ten significante que me represente. ¿Qué faço? Alfredo Eilenstein dice, la histérica sostendrá esa falta y el obsesivo la niega. Dice, no es posible. ¿Ok? Voy a ver si tenemos dos preguntas. Sí, Mateus, la forclusión do sujeito es un efecto de que funciona la ley do significante. ¿Qué significa la ley do campo A, la ley do significante? Que ningún significante representa o sujeito. Entonces, si você tem operando significante nome do pai no campo de la neurosis, significa que ningún significante va a representar o sujeito. Y eso se llama forclusión do sujeito. El juego de significantes va a representar el efecto sujeito, pero ningún elemento va a ser posible que dé la respuesta de que soy. ¿Sí? Luciana me está diciendo que el otro texto también. Sí, los dos textos existen en portugués. Gracias, Luciana. Entonces, estamos en el campo de la neurosis, tenemos esta cuestión que es no hay un significante que me represente como sujeto. No ten. Como no ten, la histérica lo sostiene de una forma, el obsesivo de otra. Dentro de este campo, el campo que llamamos A, se va a desprender la figura obscena y feroz, que consiste en un enunciado aislado do conjunto. Va a producir síntomas, entre ellos sentimiento inconsciente de culpabilidad. Fíjense lo que dice Lacan. La presencia del significante en el otro es, en efecto, una presencia cerrada al sujeto por lo general, puesto que por lo general está en estado reprimido, verdrunk, como persiste allí, como de allí insiste para representarse en el significado por su automatismo de repetición. ¿Sí? Entonces, los significantes en el otro, el sujeto no tiene acceso. ¿Cómo tiene acceso? A través de la lectura del analista que se hace basado en los efectos del automatismo de repetición, por la insistencia de la cadena significante. Entonces, como consecuencia de pensar el supereu en este campo, ¿qué significa esto? Que el supereu solo será reconocido por efecto de lectura e interpretación del analista cuando se presente en el discurso del paciente por vía de automatismo de repetición. Bien, vamos a pasar a los materiales clínicos. ¿Sí? Traje el material clínico más interesante, que es el del propio Lacan. Ustedes tienen en el PowerPoint Days. ¿Sí? El slide Days y el 11 es el mismo caso y creo que vale la pena, lo tenemos que trabajar porque lo que ha hecho Lacan es darnos un ejemplo concreto, un caso de un paciente DL, para entender qué significa supereu en el campo de la neurosis. Está en el seminario el caso de Lacan, ¿sí? Lo que traje es texto de Lacan ahora, que ustedes lo tienen en los dos slides, 10 y 11. Voy a tomar un poco de agua, un segundito. Antes de comenzar en el caso, ¿hasta ahí estamos bien? Quería ver si se sigue escuchando bien. Perfecto. Seguimos entonces. Gracias, Flavia. Dice Lacan,
Se trata de uno de mis pacientes. Había hecho ya un análisis con otra persona antes de llegar a mí. Fíjense en que es un caso de reanálisis, ¿sí? Esta persona ya tuvo un análisis con otro analista y aparentemente el analista anterior no logró hacer la lectura acertada del síntoma, porque los síntomas continuaban, ¿sí? Entonces, un caso de segundo análisis de un paciente con Lacan. Lacan dice, presentaba síntomas muy particular en el terreno de las actividades de la mano, de la mano, órgano significativo dada su relación con ciertas actividades placenteras sobre las cuales el análisis arrojó gran claridad. Esta es una forma un poquito irónica que está haciendo Lacan de decir que en el análisis interior se usó solo un tipo de interpretación y el analista anterior, que aparentemente tenía un estilo freudiano, interpretó que todos los síntomas del paciente tenían que ver con la masturbación. Esa fue la interpretación que hizo el analista anterior, insistió en esa interpretación y aparentemente, por lo que nos cuenta Lacan, la interpretación no dio resultado porque los síntomas continuaban. Dice Lacan, un análisis conducido según una línea clásica se había dedicado con ahínco, pero sin éxito alguno, a organizar a toda costa sus diferentes síntomas en torno, por supuesto, a la masturbación infantil y a las prohibiciones y represiones que había provocado su entorno. Esas prohibiciones, en efecto, existieron, pues siempre existen. Desgraciadamente, ellas nada habían explicado, nada habían resuelto. Este sujeto era de religión islámica. Este elemento de su historia no puede disimularse, aunque siempre es delicado informar sobre casos particulares en una enseñanza. Uno de los elementos más sorprendentes de la historia de su desarrollo subjetivo era su alejamiento, su aversión respecto a la ley coránica. Entonces, Lacan nos dice, el análisis anterior giró en torno a un solo tipo de interpretación y es que el síntoma de la mano tenía que ver con la prohibición de la masturbación infantil por los padres. Insistieron en esa interpretación y no dio resultado. ¿Sí? Y Lacan dice, fíjense en cuál es el contexto. ¿Se acuerdan que les dije? El campo del otro, A, es el campo formado por el discurso del paciente y de los otros del paciente, de la historia del paciente, de la cultura y la ley donde el paciente crece. Entonces, en el campo del otro de este paciente tenemos que localizado un paciente que tiene que ver con la cultura islámica y donde rige la ley del Corán. Slide 11. Vamos a la segunda parte del texto de Lacan. Ahora bien, esa ley, la ley del Corán, es infinitamente más total que lo que nuestra cultura, definida por dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, podemos suponer. Por el contrario, en la ley islámica, la ley tiene un carácter totalitario que no permite aislar en absoluto el plano jurídico del plano religioso. Quiere decir que para las sociedades que se basan en la religión islámica, la ley religiosa y la ley social cubren lo mismo, tienen un plano totalitario. La ley religiosa y la social son lo mismo. El cumplimiento de la ley coránica en un sujeto que por sus ascendientes, sus funciones, su porvenir, pertenecía a esa área cultural. Esto me chocó, dice Lacan, en función de la idea, que creo bastante sana, de que no debemos desconocer las pertenencias simbólicas de un sujeto. Fíjense lo que está diciendo Lacan. ¿Se acuerdan? El esquema Z. Lo que determina a un sujeto es la relación con el campo del otro. Fíjense que en este párrafo Lacan nos está definiendo el contenido de ese campo del otro. ¿Sí? Lo que Lacan llama en este párrafo las pertenencias simbólicas del sujeto. Lacan dice, al prestar atención en esa constitución del campo del otro, la ley coránica, la religión islámica, eso nos llevó directamente al hilo de la cuestión.
¿Cuál era la cuestión? En efecto, la ley coránica sanciona al culpable de un robo con un "se cortará la mano". Ahí localizamos el síntoma. Ahora bien, durante su infancia, el sujeto estuvo envuelto en medio de un revuelo privado y público, en el que había oído decir, en resumen, lo siguiente: este era su drama, ya que su padre había sido funcionario y había perdido su puesto, que su padre era un ladrón y que entonces debía tener cortada la mano. Como ven, este caso es magistral. Todo lo que estuvimos trabajando sobre Supereu está explicado, está el ejemplo, está el campo del otro, está la frase, "se cortará la mano". Esa es la frase que operaba en el síntoma. Y como les puedo decir, es una obra de arte que Lacan nos haya dado este ejemplo de caso clínico para entender cómo funciona, ¿no? Entonces, vamos al slide 12, que Lacan hace la lectura teórica de lo que presentó del caso. Este sujeto entonces aisló del conjunto de la ley de modo privilegiado ese enunciado, la frase. ¿Cuál era la frase? "Te cortará la mano", que luego apareció en los síntomas. Para él, ella está en el centro de toda una serie de expresiones inconscientes sintomáticas, inadmisibles, conflictuales, vinculadas a esa experiencia fundamental de su infancia. Su historia está unificada por la ley, por su universo simbólico que no es el mismo para todos. Un enunciado discordante, ignorado en la ley, un enunciado situado al primer plano por un acontecimiento traumático, la historia del padre, que reduce la ley a una emergencia de carácter inadmisible, no integrable. He aquí esa instancia ciega, repetitiva, que habitualmente definimos con el término de superego. Bien. Entonces, Lacan nos propone que una de esas coordenadas legal y legalizante es el complejo de Edipo, aquello que del registro de la ley repercute en la vida individual, como vemos en la neurosis. Pero Lacan propone que no es la única, existen otras estructuras en el plano de la ley y una de esas estructuras es o supereu. La dirección de la cura consistirá en identificar esos enunciados, frases privilegiados, isolados del conjunto da ley que aparecen en la estructura de los síntomas. ¿Cuál será la localización? En el esquema R estarán localizados en A. Creo que ahí lo tenemos en el slide 13, tiene la localización del supereu. Bien. Les traje otro caso. Vamos a el slide 14. ¿Sí? Esto no es exactamente un caso. Les voy a explicar cómo es. Esto es un website que es bastante popular. Es de un fotógrafo en Nueva York, que él toma foto de sujeitos en la Sidachi y escribe la historia de estas personas. Y a mí me parece interesantísimo cómo él interroga a las personas, hace ciertas preguntas y él construye una pequeña historia de esos sujeitos. Entonces, lo pueden buscar, como está escrito ahí, se llama Human of New York. Y bueno, como le estoy diciendo, yo he decidido tomarlo como material clínico. ¿Por qué? Porque este fotógrafo y escritor logra interrogar a los sujetos, que es lo que hacemos los analistas, con una serie de cadenas discursivas que nos permite articular un problema. ¿Cuál es el problema? Nos permite pensar qué es lo que no está resuelto y ponernos a trabajar. ¿Sí? Bien, vamos a leer el caso clínico que les traje de este website.
y van a ver por qué les traje para pensarlo como texto clínico. ¿Qué dice el texto? Estamos en el slide 14. Esto viene acompañado de fotos y es la foto entonces del personaje que cuenta la historia. ¿Qué dice? Fíjense en la primera frase. Quizá fue la cultura china. Quiere decir que igual que en el caso de Lacan, que dice se trataba de la cultura islámica, en este texto se trata de un campo del otro A caracterizado por la cultura china. Quizás fue la cultura china. Tal vez fueron solo sus inseguridades, pero mi mamá cuando me elogiaban. Si me iba bien en la escuela, ella quería saber exactamente qué dijeron los maestros sobre mí. Ella me pedía que recordara las palabras precisas y cuando le decía, ella me preguntaba, ¿qué crees que esos querían decir con eso? Le daba alegría escuchar esas cosas. Ella tenía las mejores intenciones, pero ella me estaba entrenando para fixarme en las opiniones de los demás, a analizar cada palabra, pasarlas una y otra vez en mi mente. Había una pregunta que a ella le encantaba formular. ¿Estás incluido? Suena aún más simple en chino. Literalmente significa, ¿te tienen? Es decir, que la madre siempre le hacía la misma pregunta. Le preguntaba si los otros le prestaban atención. Y esto como, ¿te incluyen? ¿Te prestan atención? Era lo único que le preguntaba la madre todo el tiempo a este sujeto. Escuché esa pregunta tantas veces que se convirtió en cemento. Se convirtió en mi propio diálogo interno y todavía lo escuto todo el tiempo. Lo escuto no trabajo, lo escuto cuando acordo a las 5 de la mañana y no puedo voltar a dormir porque me preocupa si accidentalmente yo molesté a mi jefe. Y no solo escuto las palabras de ella, es o tono, es su voz. ¿Sí? Tengo otras frases, pero quería parar un segundo para ver qué opinan sobre estos dos casos, si le parece que tiene lógica, si logran localizar esa frase do supereu, tanto el caso de Lacan como si les parece un poco más claro. Tengo unas frases clínicas más, si ahí vamos bien. Vamos a hacer un minutito de break para ver cómo vamos. Y seguimos con otras frases clínicas. Y me gustaría mucho si para la próxima reunión ustedes también mandan al grupo, si ustedes empiezan a localizar, empiezan a pensar cuáles son esas frases que podemos pensar que son esa escisión del campo simbólico, del campo do outro, que producen síntomas no sujeitos. ¿Quieren que seguimos y dejamos los comentarios para después? No sé si tenemos un delay. A ver si alguien escribe. Gilberto, sigamos. Perfecto. Es el único comentario, Gilberto, así que me parece que sigamos. Bien. Les traje algunas frases que yo considero son para pensar el caso, simplemente la frase, no como el otro que tenemos el contexto, Lacan puso todo el contexto del caso clínico, el que les traje de Humans of New York también tiene todo el contexto. Vamos a ver solamente frases. En un caso donde se presenta como síntoma la dificultad en separarse y la tolerancia a malos tratos de parte del casal, ¿sí?
La dificultad en separación y la tolerancia a maltrato emocional siempre son justificados con esta frase. Porque é a mãe da minha filha. ¿Sí? Esa frase, porque é a mãe de minha filha, justifica un relacionamiento de muchos años con maltrato, con mal relacionamiento, siempre se llega a ese punto, porque é a mãe de minha filha. Otra frase, otro ejemplo. Una buena filia no abandona ao pai. ¿Sí? Contexto. Serios problemas de relacionamiento con o pai, también maltrato emocional, abandono. Sin embargo, la filia repite siempre esta frase. Una boa filia no abandona a su pai. Otro caso. Como les dije, son frases cortas para que las vayamos pensando. En este próximo caso tengo un poquito más de contexto. Fíjense. La paciente es de la cultura árabe y identifica esta frase que dirige, comanda su vida. En la cultura árabe existe esta frase. Primero os demás, luego você. Luego você. ¿Sí? La frase es así. Primero os demás, luego você. Esa frase condiciona todos los relacionamientos do paciente, familiares, de amistades, do trabalho, de relacionamientos. Siempre se repite para ella que ella coloca a los otros en lugar de ella. Casualmente, en este caso, es una persona que también en su vida regular, como en el caso del paciente de Lacan, es una persona que dice estar opuesta a la cultura árabe. Sin embargo, por más que ella piensa que su vida cotidiana, ella no vive con los condicionamientos de la ley árabe, siempre, todos sus relacionamientos sociales aplica esa ley de la cultura árabe. Primero los demás, luego você. Bien, esta otra frase es de un caso clínico que presentaron en Apola. La frase dice lo siguiente: Minha mãe é un capítulo que me eriza a pele, de fobias, de ataques de pánico. É una relación tormentosa. A sostengo porque ella é minha mãe. Esa es la frase. A sostengo porque ella es minha mãe. ¿Ok? Entonces, vamos al slide 15. Tenemos un resumo de campo da neurosis en Lacan. Tenemos los 3 registros, simbólico, real, simbólico, imaginario. Los 3 registros están anudados. Lo que permite la anudación es el significante nome do pai. El supereu se presenta como un enunciado aislado imperativo que produce síntomas. Vimos los enunciados de ejemplo. En este campo tenemos forclusão do sujeito. La traducción de esa frase es que ningún significante responde a pregunta por el ser do sujeito. Se presenta como figura obscena y feroz y se presenta como un síntoma en la cadena significante, S1, S2, que fue el esquema que hice para Karina Correa. Bien, lo que les voy a presentar ahora es más ainda, hasta ahí más o menos lo que yo había investigado para las jornadas de Apola el año pasado. Y lo que va a venir ahora, si ustedes tienen el slide 16 próximo, ¿sí? Dice avances de investigación. Continué con la propuesta de ver a dónde me lleva la propuesta de Lacan con Supereu en los distintos seminarios y les traje material del seminario 8, que es un seminario que estuve trabajando. La
La versión que estoy trabajando es la versión crítica de Rodríguez Ponchi, que se la recomiendo. Si ustedes precisan, lo tenemos disponible en PDF, se la podemos enviar. Y si me concentré en este seminario, es porque trae ideas muy interesantes. Más allá de esta primer parte que les propuse cómo pensamos el SuperEU en el campo de neurosis, van a ver qué ideas interesantes encontré en el seminario 8. Estamos entonces en el slide 16, ¿sí? En este seminario, en la aula 13, Lacan nos presenta dónde está localizado SuperEU en el grafo de sello, ¿sí? Otra vez, como les recomiendo, el texto para trabajar o grafo de sello es el texto recomendado, es el de Alfredo Elstein, que está disponible también en portugués. Entonces, fíjense, primero, vamos a hacer una breve introducción. ¿Qué es o grafo de sello? ¿Sí? Alfredo nos dice que el grafo de sello es un tipo particular de escrita con estructura topológica. Se establece la posición topológica de elementos y relaciones entre sí. Se escribe el desdoblamiento de las cadenas significantes que constituyen o sujeto. Permite representar onde se sitúa o de sello en relación a un sujeto definido a través de la articulación por el significante. Bien. Como hice con el otro esquema, voy a tratar a ver si les puedo dibujar la idea básica de cómo simplemente una idea muy simple. ¿Se ve bien ahí, verdad? ¿Se ve en la pizarra? Bien. Tenemos una flecha así, que es la cadena significante. ¿Sí? Perfecto. La cadena significante. Entonces tenemos la línea horizontal, es la cadena significante, lo que podemos pensar como un significante que remite a otro significante. Cadena significante. ¿Sí? Y Lacan va a cruzar esa cadena con la cadena opuesta, así, que va a determinar dos puntos. Entonces tenemos la cadena significante y Lacan dice, para que se produzca la significación, cuando yo falo, para que se produzca la significación, preciso que se dé un corte retroactivo. Cuando yo coloco un punto en la cadena significante, en el sentido de que estoy falando a otro, retroactivamente produce el sentido. Entonces tenemos cadena significante, este es el efecto de retroacción de la significación y Lacan va a localizar en este punto, que es lo más importante porque es lo que estamos trabajando, a el otro. ¿Sí? Esto es lo básico para entender. Más complejo, en realidad, son dos cadenas significantes. ¿Sí? El grafo completo trabaja dos cadenas significantes y todos los elementos que están en el grafo son conceptos para comprender, por eso se llama grafo do desello, para comprender cómo funciona su sujeto en relación al desello, en el campo del otro, todos los conceptos que ustedes van a ver escrito con letras en el grafo do desello. Pero ¿por qué traje esta figura topológica? Porque Lacan va a precisar, como ustedes ven, clarísimo, ¿sí? Lo van a ver que tienen las dos. Lacan va a localizar en un punto muy claro, muy específico, o sur moi, que es el SuperEU. Lo va a localizar ahí. A ver si se ve ahí. ¿Sí? A la salida do A va a localizar, en ese lugar va a colocar sur moi, que es el SuperEU. Eso está en el seminario 8. Bien. Como les dije, el esquema que dice sur moi sale del campo del otro. Como ven, venimos trabajando con esta idea. El SuperEUs es una escisión del campo del otro y en el seminario 8 tenemos exacto el gráfico para trabajar esa idea. Bien.
dice Lacan? Esto está sobre una cuestión preliminar. Es una cita de Lacan de una cuestión preliminar. Pues solo después do análisis lingüístico del fenómeno del lenguaje pode establecerse legítimamente a relación que constituye o sujeto y con ello mismo delimitar el orden de las máquinas en el sentido puramente asociativo que tiene ese término en la teoría de matemática de redes, que pueden realizar ese fenómeno. Entonces, lo que tratamos de establecer es el análisis lingüístico del discurso que se produce en análisis para determinar la máquina que produce el efecto supereu. Ahí está el gráfico del seminario 8 y Lacan dice de ese gráfico. Les dije seminario 8 de Rodríguez Ponchi, aula 13. Mais ainda do lugar do outro, que la línea de embaixo representa o supereu, línea en pontillado, en tanto que ustedes introducen allí algunos pontillados. Fíjense en qué enigmático. Colocó o supereu, salida y con líneas puntuadas do campo do outro en el grafo do desejo. ¿Qué nos dice Lacan en el texto La subversión do sujeto y la dialéctica del desejo, que es donde él trabaja o grafo? ¿Qué nos dice do campo do outro? Escuten esto. O outro, la A con mayúscula, é o lugar do tesoro de significante, reunión sincrónica innumerable de significantes. É a batería de significante, accesible a un cálculo de conjetura. También es la sede previa anterior do sujeto de significante. Ocupa una posición mestre anterior a la existencia do sujeto. Y lo más importante, el lugar do outro es el lugar da palabra y testimonio. No lembraba cómo era testigo. Testimonio da verdade. ¿Qué dice Alfredo Edelstein sobre el supereu en el grafo del desejo? Así se puede decir entonces que o supereu é un efeito da estructura, es el poder do outro da demanda e que logo, con el en vez, pasa do lado do sujeito y se volta contra él vía o supereu. Vamos a pasar ahí al slide 18, ¿sí? Vamos al PowerPoint 18. Fíjense en que estamos en el mismo seminario 8. Va a agregar la pregunta. Lembra que estuvimos trabajando. El outro es el lugar donde el sujeto se hace la pregunta. ¿Estoy vivo o estoy muerto? ¿Soy hombre o soy mujer? ¿Sí? Fíjense en cómo localiza claramente la pregunta. ¿Qué? Y la salida, sur moi. Bien. Entonces, esto está en el aula 17 del seminario 8. Lo que queda aquí como secuela, puedo verlo o no, es el enigma da pregunta mesma, que aquí demanda ser retomado a continuación a nivel de A mayúscula. La secuela de lo que soy aparece bajo la forma en que ella queda como pregunta. Esa secuela es para mí o punto de mira, el punto correlativo donde me fundo como ideal do eu. Es desde ese punto que la pregunta tiene para mí importancia. He ahí que la pregunta me sume en la dimensión ética y da esa forma que es la misma que Freud conjuga como supereu. Está localizando el supereu en el lugar de punto de mira de la pregunta. Lo que me hace precipitar como niño es el evitar la respuesta, la que debe comenzar mucho antes que el término de la frase. La respuesta a ¿qué soy eu?
não é ninguna cosa articulable lo que falei para você. No tem respuesta a la pregunta ¿qué soy yo? En la misma forma en que les he dicho que no hay ninguna demanda soportada. Al que soy no ten respuesta a nivel do outro. Solamente lo que no es una respuesta a lo que llega. Si debería haber una respuesta sería déjate ser, dice Lacan. Y toda precipitación dada esa respuesta, cualquiera que sea en el orden de dignidad de un niño o adulto, no es más que algo donde yo rehuyo el sentido de ese déjate ser. Está claro entonces que a nivel do outro y de lo que quiere decir esa aventura en el punto degradado donde lo captamos, es a nivel de ese que no es que soy eu, pero que la experiencia analítica nos permite develar a nivel do outro, bajo la forma do outro, bajo la forma de que você quer, bajo la forma de lo que solamente puede detenernos en el punto preciso lo que deseamos formular la pregunta. Es ahí que ella debe ser comprendida. Y es ahí que interviene la falta de significante de la que se trata. Lo que estuvimos hablando no tiene significante que dé respuesta a esa pregunta. Bien, en el aula 23 del mismo seminario, continuamos con el seminario 8 de Rodríguez Ponchi, tiene una idea interesantísima. Fíjense lo que dice. Lacan fala que en el discurso do inconsciente se producen cristalizaciones. ¿Yo que será la misma palabra, Flavia, Karime? Cristalizaciones, cristales. Se producen cristalizaciones. ¿Será la misma palabra? ¿Cuáles son esas cristalizaciones? Eu, supereu, ideal do eu. Perfecto, misma palabra. Fíjense qué interesante, está diciendo Lacan que es como los cristales. Una vez que vos tenés eso, los cristales se siguen anudando, ¿sí? Entonces, discurso del inconsciente tiene en vos, en lugar de fluir, imagínense que el discurso del inconsciente fluye, de pronto hay alguna cosa que está cristalizado, fechado, fixado. Cristal también tras la idea de que una cosa dura. Y Lacan fala, las cristalizaciones son eu, supereu, ideal do eu. Fíjense qué interesante la frase de Lacan. Son como ondas estables. Pase lo que pase, esos efectos hacen retroceder al sujeto, lo inmunizan, lo mitridatizan por relación a un cierto discurso. Impiden llevar al sujeto ahí donde queremos llevarlo, a saber, su deseo. Les voy a explicar esta palabra porque la tuve que buscar también en español. Es mitridatizar. Es una palabra que significa que las personas, para poder inmunizarse de un veneno, lo tienen que adquirir en dosis bajas. Entonces está diciendo Lacan que esas cristalizaciones, yo, supereu, ideal do eu, el sujeto se tiene que inocular, como está diciendo Gilberto, eso, mitridatizan. El sujeto con esas cristalizaciones, supereu, ideal do eu, el sujeto se tiene que inocular a sí mismo, es como que se tiene que acostumbrar a ese discurso. Y esas cristalizaciones, dice Lacan, impide llevar al sujeto en análisis a donde lo queremos llevar, a su deseo. En vez de que estamos aquí, les voy a traer en el último slide, el número 20. No podía dejar de traer esta idea porque van a ver que es súper interesante. Es del aula 23 del seminario 8. Fíjense, Lacan en esta aula relaciona amor y supereu. Y fíjense lo que nos propone. Dice, si la culpabilidad no está siempre e inmediatamente interesada en el desencadenamiento de un amor, en el relámpago de enamoramiento, no flechazo, no es menos cierto que incluso en las uniones inauguradas bajo unos auspicios tan poéticos, sucede con el tiempo
que vengan a centrarse sobre el objeto amado todos los efectos de una censura activa. No es simplemente que alrededor de él se agrupe todo o sistema de prohibiciones, sino también que es a él que se viene, función tan constitutiva de la conducta humana, a demandar permiso. Conviene no descuidar de ningún modo, en las formas muy auténticas de la mejor calidad de la relación amorosa, la incidencia, no digo del ideal do eu, sino verdaderamente do super eu como tal y en su forma más opaca y desconcertante. ¿Qué nos está diciendo Lacan? Nos está diciendo que tenemos algunos sujetos donde o super eu, esa figura obscena y feroz, se encarna en el objeto de amor. Y a partir del momento que el supereu está encarnado, ¿qué cosa sucede? El sujeto pasa todo el tiempo a pedirle permiso al objeto amado. Bueno, esto es lo que les preparé hasta hoy. Creo que podemos pasar a las preguntas. Más que preguntas, me gustaría también feedback, porque me gustaría pensar qué opinan, si tiene utilidad clínica, si les parece que estas ideas de Lacan nos pueden ayudar para pensar, principalmente por la propuesta de Lacan, que si un concepto funciona y opera como una lupa. A partir del momento que ustedes entendieron el concepto, tienen que poder empezar a verlo en la clínica, que, como les conté, es lo que me pasó a mí con la charla, la conferencia de Alfredo Elsten sobre supereu. A partir del momento que escuché esas conferencias, empecé a usar este concepto en la clínica, empecé a escuchar estas frases cristalizadas, empecé a tratar de identificar la historia de esas frases, como le comenté, de este paciente de la cultura árabe, que escuché esta frase, que el propio paciente la encontró, de en la cultura árabe primero es el otro y luego el sujeto, y con consecuencias a todo nivel de relacionamiento, inclusive en el trabajo de este paciente. Así que bueno, me gustaría escuchar las ideas, propuestas, preguntas, y si ustedes piensan que es operable, como dice Lacan, si el concepto es como una llave, si abre es porque funciona, si no, tenemos que construir otro. Bien, Ronan. No, Ronald, no entre supereu y ideal de eu, porque yo estoy trabajando exclusivamente supereu. El ideal de eu en el grafo do desejo, vos lo sé, lo tengo en otro lugar y no he hecho una investigación. Tendría que trabajar lo mismo para presentar el ideal de eu. Es un concepto totalmente separado y me dediqué exclusivamente al tema de supereu. No puedo establecer la relación porque es otro concepto. Como le estoy explicando, tanto en el esquema R, el ideal está como I y está en un lugar. Vamos a ver en el próximo lugar cuál es el lugar del ideal en el esquema, es otro, y no es el mismo lugar de supereu. Estoy proponiendo que es un concepto diferente con un uso diferente. Bien, Enrique. Misma pregunta. No puedo hacer esa diferencia porque yo estoy trabajando el concepto de supereu como figura obscena y feroz. El concepto de ideal tendría que hacer un trabajo igual, pero no lo tengo hecho. ¿Vieron el trabajo que da a seguir en la obra de Lacan? Transversal, un concepto. Flavia. Flavia, sí, también me sorprendió muchísimo el amor con supereu y ver el supereu encarnado. Y Lacan dice que a partir de ahí el sujeto solo pasa a pedir permiso. Sí, es interesantísimo. Felipe. Felipe, no sé cuándo cité el trastorno de pánico. ¿Cuál es la relación de vos supereu con trastorno de pánico? No recuerdo esa citación. Si me das un poquito más de material, Gilberto, a presentación do caso chinés e islámico, es claro que podemos encontrar configuraciones latinoamericanas inoculadas por estructuras locales de cristalización en todo vería algo universal, no síntoma.
Gilberto, la proposta de Freud es que el supereu es universal. La proposta de Lacan es que depende de la cultura do sujeito. Lo que Lacan trata de hacer no es universal de síntoma. Lo que trata Lacan de hacer es la matematización para poder pensarlo en general. Por ejemplo, el grafo es una forma matemática de pensar o supereu localizado en el grafo y funcionando de la misma forma, diferenciando de que estamos trabajando, que funcionaría como trabajamos hoy el supereu en el campo de la neurosis, no sería lo mismo en el campo de la psicosis, que lo vamos a trabajar la próxima sesión. La propuesta de Lacan de síntoma es articulación en la cadena de significante. Por supuesto que en las culturas latinoamericanas vamos a encontrar elementos de la cultura articulados como cristalizaciones que producen síntomas. Creo que, por ejemplo, el tema de la madre es fundamental, lo veo mucho en la cultura latinoamericana, porque es mi madre, porque uno respeta siempre a su padre y a su madre, porque nunca contradigo a mis padres, porque hay que respetar a los padres, sí, todo el tema de ese tipo de frases creo que es muy popular en la cultura latinoamericana y podemos encontrar un montón de frases. A medida que lo empezamos a entender el concepto, a funcionar, van a encontrar muchos más ejemplos de culturas locales, culturas latinoamericanas y cómo esas frases hacen este vínculo entre la cultura del sujeto, la ley y el síntoma. Puede ser que una persona se deje perturbar por varias frases. Sí, o sea, el problema, Noemí Klein, el problema es que no es que está perturbada, es que la persona no sabe de esas frases, no es consciente. O sea, esta frase que yo di el ejemplo de la cultura árabe, que primero los otros, luego eu, no era consciente. Eso es un efecto de la lectura, de luego de tantas repeticiones. De la paciente comenta su vida amorosa, luego comenta sus vínculos de amistad, luego comenta sus vínculos de trabajo y vemos, por un efecto de interpretación, que lo que se repite tiene que ver con esta frase, o sea, es un efecto de lectura, pero el paciente no es consciente de que esa frase está operando en el campo del otro, en el inconsciente, como una máquina y produciendo esos efectos. El paciente no es consciente. Necesita el efecto de la interpretación. A ver, Luciana, obrigada, Luciana. Acho interesante pensar que también discuten sobre a sujeito na psicote a la luz de que vos nos traes. Sí, sí. Luciana, yo ya estaba revisando para la próxima reunión, que va a ser de psicosis, y sí hay sujeto en la psicosis. Lo que vamos a trabajar es cómo pensar el campo con el esquema I y cómo se producen los fenómenos. Si hay sujeto, lo que tenemos que ver es cómo, si es un sujeto barrado o no barrado, ahí estaría la diferencia. ¿Cómo está el campo del otro? ¿Es un otro barrado o no barrado? ¿Funciona o no funciona o no medupai? Es decir, si hay sujeto, lo que vamos a trabajar por diferencia en el campo de la psicosis es cómo ese sujeto en relación al otro opera en la psicosis. Eso es lo que vamos a trabajar en la próxima reunión. Luciana, siendo la neurosis o sujeto forcluido y no o significante no medupai, ¿hay mucho más sujeto en la psicosis do que en la neurosis? La diferencia es, estoy adelantando, pero simple rasgo, Luciana, que o sujeto no campo da psicosis se presenta como no barrado porque tenemos lo siguiente. Esto lo trabajó Alfredo hace muy poquito. Lo voy a resumir porque, o sea, no es que es parecido a Alfredo, esto es de Alfredo, lo trabajó la semana pasada. ¿Ok? Luciana, ¿cuándo opera el significante no medupai? Tenemos dos cosas. ¿Opera o no opera? Es una operación sincrónica desde siempre, como si fuera el Big Bang del lenguaje. Solo podemos determinar la estructura si operó o no operó. Si no operó, campo de la psicosis; si operó, campo de la neurosis. Cuando opera el significante nombre del padre, produce 3 efectos simultáneos. Agarrado,
sujeto barrado, desprendimiento de objeto A. Funciona el objeto A. Si funciona Nome do Pai, funcionan estas tres cosas. A barrado, campo do outro, con la ley operando, significa que el campo do outro, ningún significante va a representar el sujeto y el juego de significantes va a representar el sujeto al mismo tiempo. El sujeto va a estar dividido, no va a coincidir con ningún signo, con ningún significante, y funcionamiento extracción de objeto A. Eso significa que operó significante Nome do Pai y estamos en el campo de Nalgosis. Bien, déjenme retomar porque tengo que ir hasta donde llegamos con las preguntas. Estaba con Luciana. Micaela, muy clínico la relación de superhéroe con los síntomas. Sí, impresionante, y me impresionó, Micaela, el caso de Lacan. O sea, es clarísimo y tenemos mucha sorte porque no todos los conceptos Lacan nos presenta un caso propio, es bastante no es común. Gilberto, fue esa calculación de amor con que me fez especular de variables latinas. Sí, Gilberto, va a haber variables latinas. Yo traje un ejemplo de la cultura árabe y en realidad mi paciente es latino, sí, y latino de ascendencia árabe. Sí, va a haber muchísimas. Como les digo, a partir del momento que ustedes empiecen a pensar estas ideas, van a empezar a encontrar cuáles son las frases del paciente. Las que en relación a lo que es una familia, como la familia latina, ese respeto a la madre, respeto al padre, van a ver mucho de ese estilo y me gustaría que si ustedes encuentran frases, las envíen, las compartimos, las podemos compartir y conversar el próximo, antes de empezar con psicosis. Bien, Adriana. Adriana, sí, yo estaba proponiendo que si a ustedes les pareció interesante, pensaron y encuentran algunas frases, sí, las podemos trabajar en los primeros 15 minutos de la reunión, establecemos un tiempo para trabajar eso y luego trabajamos el campo de psicosis. Kellen. Flavia. También Kellen, también hallé muy interesante los importantes desdobramientos de la clínica, sí. A mí me pareció muy interesante, Kellen, realmente. Flavia, Karina, tomar o se operó como síntoma trae una perspectiva clínica imposible de considerar si tomamos como instancia. Exacto, Flavia, lo que proponía Freud, acuérdense, las mujeres ten poco supereu, los hombres ten mucho supereu. Este paciente sufre de supereu muy grande, o sea, si trabajamos con Freud, es una cuestión cuantitativa. El paciente sufre de mucho supereu, sufre de poco supereu, o sea, no hay opción. Es como si fuera, no podemos modificar el supereu del paciente porque eso es heredado, es del complexo de Edipo y solo podemos hablar de cantidad, mucho o poco supereu. La propuesta de Lacan abre para trabajar síntomas, cómo esas frases cristalizaron, cómo esa cristalización de las frases de una cultura, es de una familia, cómo funciona el sujeto, por qué está cristalizado. Es espectacular. Bien. Gabriela, Karina, se oyó de significante efecto da lectura de analista sobre o caso. ¿Qué decir dos discursos atravesados por una temática machista, no que dice respecto a ser existencia mulier? El problema es el siguiente. Los discursos están atravesados por el campo de otro que está clarísimo en Lacan. Por eso el caso de Lacan. No es solamente el discurso dos pais, también es el discurso de la cultura del paciente, el cultura ley. Y entonces, si los discursos están atravesados por una temática machista, en la cultura o en la familia del paciente van a estar también. Creo que todo el objetivo que nosotros, lo que podemos ofrecer a los pacientes es leerlos, proponerles una lectura de esa cristalización, si es una idea machista, cuál es la frase, en qué se basa esa idea machista, y al proponerles una lectura de la cristalización, le estamos abriendo la posibilidad de pensar otra cosa.
Micaela, muchas gracias. Bueno, creo que estamos hasta ahí. Si no hay más preguntas, tienen mi email, creo que lo coloqué en el slide, en el primer slide coloqué mi email, si tienen preguntas o comentarios, feedback, lo que ustedes quieran, me pueden contactar o me pueden contactar también, estoy en Facebook. Y bueno, seguimos trabajando la próxima. Fundamental para la próxima, los textos de Lacan, de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la neurosis, es fundamental. Les propongo sí o sí ese texto, les propongo de leer de aquí el esquema I de la psicosis, que no se puede comprender sin el esquema R, así que tienen que leer esquema R, esquema I. Y bueno, y luego les enviaré más bibliografía porque a medida que voy trabajando voy agregando bibliografía, así que les puedo agregar un poco más y vamos a trabajar el seminario 3 de Lacan y vamos a tratar de pensar el campo de la psicosis como el campo donde no operó el significante nombre del padre, no hay entonces extracción del objeto A, se producen fenómenos de otro tipo y les voy a proponer pensar cómo se presentan entonces esas frases cristalizadas, si son dialectizables o no son dialectizables. Si ya son cristalizaciones en el caso de neurosis, pensemos cómo esas cristalizaciones son en el campo de la psicosis, que de por sí el campo de la psicosis es un discurso más difícil de dialectizar. Bien. Gracias, Karina, Flavia, gracias. Creo que ya nos estamos despidiendo. Fabiola, Mateus, hasta la vista. Fabiola, buenas noches. Patricia, buenas noches. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, espero que les haya resultado interesante y para mí lo más importante es si esto les sirve, como dice Lacan, como un instrumento, van a la clínica y van a empezar a escuchar la frase que estamos hablando, como el efecto que me produjo a mí las charlas de Alfredo, que a partir de ahí empecé a escuchar desde otro lugar esta frase, localizar esas cristalizaciones, escisiones del simbólico, del campo simbólico del paciente y cómo son fijas y el paciente nunca las pensó y nunca pensó que no tenían sentido y que estaban rigiendo su vida. ¿Ok? Bien. Para la gente que lo va a ver en diferido, si tienen preguntas, lo mismo está el email o me contactan por Facebook o por email y trabajamos si tienen alguna pregunta para la gente que lo ve en diferido. Bueno, buenas noches.